bandera de México, legado de nuestros héroes, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos Te prometemos ser siempre fieles ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia, a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. a la que entregamos nuestra existencia. Firme ya. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Muchísimas gracias a toda la gente que en estos momentos esté conectada, viendo, escuchando Honores a la Bandera, este espacio que nos hemos propuesto durante este periodo electoral 2024 México, qué grande eres, en el que pues básicamente nos planteamos la necesidad de platicar sobre las elecciones, platicar de nuestro presente, platicar de esta grandeza cósmica llamada México y su 2024. Entonces, tenemos un programa muy especial el día de hoy, estamos muy emocionados, tenemos una entrevista pues, épica, ¿no? Claro. Podríamos subrayar como entrevista épica. Bienvenidos a esta entrevista épica. Épica. Y, ¿Qué pasó? ¿cuántos días? 193. 193, bueno, listo. Si usted nos está escuchando en estos momentos en nuestras plataformas vía Spotify, Google Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, muchísimas gracias por escucharnos. Si nos está escuchando vía Patreon, en vivo, directo y a todo color, muchísimas gracias. Su Patreon, usted es la maravilla de esta galaxia. Y si usted nos está escuchando en las plataformas, como decíamos, es un excelente momento para suscribirse. Muchísimas gracias para toda la gente que se suscribe a nuestro YouTube, los esperamos por allá y es buen momento también para reconocer que nos quedan ¿cuántos días? 192 días con Andrés Manuel López Obrador. 192 días con 192 Andrés Manuel López días. Obrador. Así es. En fin, 2024, estás pasando fugazmente, onda? Se está subiendo la temperatura a todos niveles, nuestra piel brilla. Gracias Ya, a... dorados estamos. Estamos dorados de democracia y de cáncer seguramente. Y pues les cuento rapidísimo que el día de hoy vamos a platicar con Carla Escoffier. Así es, no escucharon mal. Siéntanse todos bendecidos, siéntanse todos entusiasmados porque el día de hoy platicamos con una de las luces intensas de este horizonte 2024 México, qué grande eres. Entonces, comentamos con esta entrevista en unos segundos, justamente después de decir ¡México! 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 ¡Qué grande eres! Así es, Carla Escoffier, sea bienvenida, muy bienvenida a Honores a la Bandera. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes gracias por la invitación y por las inmerecidas palabras. No, Ay. bajo ninguna circunstancia, Carla. De hecho, creo que me quedé corto. Pero lo vamos a ir logrando. Vamos a ir logrando Poco a poco. explotar en miel y en celebración a tu existencia. Muchas gracias. ¿Qué tal está la temperatura allá en el norte de este país? Pues bien, o sea, últimamente ha habido como frío, calor, ¿En como serio? un poquito intermitente, pero pues ahí va, al menos ya cayeron algunas lluvias. Por lo menos. Ay, qué Ahí bueno. está. Pues en fin, queridos amigos, estamos platicando con Carla Escoffier y justamente ella ha tenido la dignísima actitud de aceptar esta plática porque vamos a hablar con ella justamente de editorialización de la opinión, de la noticia, de la verdad en este México de redes sociales, en este México de mañaneras, en este México de elecciones 2024. Entonces, Carla, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, esta mañana, esta tarde, esta noche, en el momento en el que nos estén viendo. No, gracias a ustedes nuevamente. Pues vamos a lo mero bueno. Empecemos diciendo que Carla Escoffier es abogada y maestra en Derechos Humanos y Democratización,
Ha realizado trabajo académico y acompañamiento de casos judiciales sobre derechos humanos. Su experiencia abarca temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas, población LGBT+, medio ambiente, no discriminación, género y, de manera muy particular, problemáticas de vivienda y de ciudad. Es autora de los libros El derecho a la vivienda en México, Derechos homónimos y País sin techo. Actualmente es directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ahí está. Por supuesto que no eran inmerecidas las palabras, Carla. Y tendríamos que abrir con una pregunta, pues para abrir boca, ¿verdad? Carla, tu contenido en redes sociales va dirigida, como tú bien dices, a explicar las cosas legales sin el lenguaje abogadil. En este contexto electoral, ¿tú entiendes tu trabajo en redes como un ejercicio pedagógico, un servicio público, activismo o una parte más de tu trabajo en el derecho? ¿En dónde te paras? ¿Te paras como abogada o como ciudadana? Pues es buena pregunta, no es algo que como que había pensado muy a fondo, pero realmente creo que principalmente lo hago por gusto. O sea, yo como que siempre me llamó mucho el interés, el tema de medios de comunicación. De hecho, una de mis carreras frustradas en algún momento fue comunicación, pero pues cuando fui descubriendo las redes sociales como que pues vi que eso también hacía un poquito accesible el que puedas tú generar contenido. Y originalmente yo empecé a usar las redes sociales, empecé con Twitter para el tema del activismo en derechos humanos que hacía, ¿no? Llevaba casos de derechos humanos y pues de repente como el tema de poder difundirlos de manera diferente, ¿no? Porque era muy común que se seguía haciendo en varias ONGs esto de mandar comunicados a periódicos, lo cual me parece súper bien, pero creo que también de alguna manera se está dejando a un lado las otras formas de comunicación. Y además me pasó que cuando me empecé a vincular con temas de vivienda, de ciudad, lo que ocurría es que no veía como contenido, al menos ya no conocía en ese momento contenido cercano que hablase del tema, que de alguna manera problematizara sobre ellos. Ya después obviamente sí vi que habían más personas hablando del tema, pero al menos desde el mundo abogadil no. Y realmente empecé yo a usar las redes sociales para hablar de vivienda y ciudad, como tratando de impulsar el tema, o lo que yo creía que era impulsar el tema, y poco a poco pues también veía que habían dudas sobre derecho, ¿no? Pues, cosas que no se entendían y decía, bueno, pues el problema es que también es culpa de los abogados y las abogadas, o sea, como damos por entendido que todo el mundo debe saber las cosas y no es así, menos cuando el derecho es súper oscuro. Y pues también empecé a usar las redes sociales para ir como explicando ciertas cosas y pues pasé de Twitter a Instagram, de Instagram a TikTok, que ahorita es mi red social principal, y posteriormente, más recientemente, a YouTube. Pero en ese sentido, pues no sabría cómo encuadrar, no, pero sí creo que es algo que lo hago con mucho gusto, con mucha diversión. También tiene que ver con que me gusta mucho dar clases, me gusta mucho la labor docente, incluso en algunas clases he utilizado TikTok como herramienta pedagógica con mis alumnos y alumnas, entonces pues yo creía que un poquito de todo, pero tampoco ha sido algo como muy como sistematizado o estructurado desde un inicio. Ya. O sea, podrías decir, Carla, que, por ejemplo, el punto en donde, o más bien la intersección en donde se tocan leyes, comunicación, pedagogía, justamente en ese punto intermedio estás tú. Y ciudadanía, Pues podría ser, o sea, yo también lo que veo es que el difundir contenido, tanto de temas de vivienda y ciudad como de derecho, pues es también generar redes, ¿no? Porque ves que hay gente que también se preocupa por esos temas. A mí me ha ayudado a comprender mejor también el derecho, porque cuando ves que hay algo que no se sabe, que no es muy difundido o que cuesta trabajo entender, también te ayuda a comprender realmente desde dónde está el derecho y sus posibilidades, ¿no? Pero no sé dónde me ubicaría. Insisto, no, es una pregunta muy interesante, no la había pensado, pero sí creo que podría posicionarme como una persona que le gusta mucho la educación, le gusta mucho las redes sociales y la comunicación, que disfruta mucho hacerlo y que también espera que pues de algo pueda servir la información que difundo, trato de difundir y trato de explicar en mis redes sociales. Claro. Ahí está. Bueno, cuéntanos, ¿por qué los aliens no tienen pelo? Los aliens no tienen pelo, bueno, pues de entrada no sabemos si tienen o no pelo, ¿no? Realmente creo que es como
algo que normalmente asumimos porque los seres humanos siempre tratamos de entender la otredad con base en lo que nos es conocido y lo propio. Y de hecho, fíjate que la pregunta tiene mucho que ver con la no discriminación. Ok. Normalmente siempre... Me encanta, me encanta, me encanta. Ajá. No, es que sí, como que cuando tratamos de entender lo diferente, siempre lo hacemos desde nuestros parámetros. Ajá, Claro. claro. Y eso pasa con muchos temas, por ejemplo, con la política de vivienda, ¿no? O sea, tú preguntas por qué los aliens no tienen pelo, pero mucha gente que en muchos momentos ha tenido capacidad de decisión en la política de vivienda dice, pero ¿por qué las viviendas que se construyen o que se facilitan no tienen esto o no son de esta forma? Ujú. O no, y cuando realmente las formas de habitar de las personas y por lo tanto las necesidades son súper diferentes, ¿no? Porque eso depende de las dinámicas familiares, depende de la identidad del clima, de la geografía, de 20,000 cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué los aliens no tienen pelo? Es justamente una pregunta que habla mucho de los seres humanos, ¿no? Además de que viendo cuáles son las posibilidades en el universo de que exista vida en otros planetas, pues también va a estar determinada por cuestiones como la gravedad, el oxígeno, la composición. Al final del día, no podemos entender el pelo sin los millones de años de desarrollo de nuestro universo, de la Tierra, del ser humano como tal. Pero también a veces habría que preguntarnos por qué tenemos pelo los seres humanos, ¿no? Oh O sea, my God. ¿por qué creemos que es necesario o es estándar el tener pelo? Porque, Claro. insisto, también creo que antes de preguntarnos por qué la otra parte, las otras personas no tienen o no viven de una manera, habría que preguntarnos por qué yo sí hago esto, por qué yo sí tengo esto y por qué yo normalizo esto. Claro. Cierto, sí. Danos un segundo para recobrar el aliento, porque, Fue una gran respuesta. porque no habíamos pensado nada al respecto. Pero sí, no, sí es verdad. Estamos en un momento como de mind blown Sí. total. Pero sí es verdad. Ahora tengo muchísimas más preguntas, Carla. ¿Te puedes quedar unas 6 horas más? Claro, con gusto. Gracias. Y digo, hablando de puntos de partida, en este país parece que lo que sobra es la impunidad, ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo eliges qué contenido explicas en redes? ¿Priorizas temas con la agenda, temas que de los que crees que la gente no está hablando, que no está recibiendo suficiente atención? ¿Lo vinculas con tu propio trabajo como abogada? ¿Qué sí entra y qué no en tus redes? ¿Y cómo llevas a cabo ese ejercicio editorial? Pues fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque hay todo un tema de un equilibrio que es muy difícil de tener. No estoy segura que yo lo logro, pero que sí me parece un reto para cualquier persona que comunica, ¿no? Que comunica sea en medios de comunicación, en el periodismo, creando contenido, haciendo un podcast, que es un poquito como esta lógica de, a ver, por un lado, también la comunicación tiene que atender un poquito a la discusión pública, porque si algo se está discutiendo es que a la sociedad le está importando, o al menos a un sector de la sociedad le está importando, le está preocupando un tema. Entonces, como que también la idea de no, yo solo quiero hablar de lo que a mí me interesa y de alguna manera que eso implica que no me está interesando la discusión pública, pues me parece que no es un camino acertado. Pero por otro lado, también se cae en el problema o en la tentación de únicamente comunicar a partir del trending, o sea, que esa es una dinámica muy de redes sociales. Claro. A mí me ha pasado que, por ejemplo, hay ciertos temas que estoy segurísima que si hago un video, que si hago contenido, pues es el momento en el que está moviéndose ese tema y que sé que va a tener varias visualizaciones, pero también hay que autocontenerse y decir, a ver, realmente yo tengo lo que decir de este tema. O sea, realmente me siento tranquila, me siento capacitada, siento que realmente el hacer un video mío hablando del tema es algo que valdría la pena ver, que no sea diferente a lo que ya se ha dicho, se está diciendo que otras personas podrían hacer igual o mejor. O sea, creo que también hay un ejercicio allá, porque luego si te vas únicamente por el trending, por lo que se está moviendo, pues hay ciertos problemas, ¿no? Y también en ese sentido, cómo hacer ese equilibrio que creo que tiene que ver con conocer digamos, de entrada, el conocer cuáles son tus límites de conocimiento, qué es lo que sabes, qué es lo que puedes decir, qué es lo que no puedes decir, y incluso entender por qué la gente te sigue, o sea, por qué la gente ve un valor en el contenido que haces, y con base en eso decir, bueno, pues si veo un valor en esto, ¿por qué voy a tratar de venderme como que puedo dar este valor que yo no tengo, ¿no? Me pasa, por ejemplo, cuando hubo esta discusión sobre las reformas en materia electoral, ¿no?
Yo personalmente, pues de derecho electoral, mi área, digamos, de derecho, si tuviese que catalogarme, es derecho constitucional, ¿no? Ok. También me enfoco pues a urbanismo y todos esos temas, pero digamos que mi área es derecho constitucional, entonces sí sé las bases constitucionales del sistema electoral, del INE, todo eso, pero ya esa reforma me parece, uno, que era algo que requería a alguien que sepa realmente de derecho electoral, no las bases generales de derecho constitucional, cosa que no soy yo, o sea, yo no soy experta en derecho electoral. Yo tampoco me había puesto a leer la iniciativa, que era bastante larga. Me ponía a pensar, a ver, me voy a sentar a leerla solo para hacer contenido, cuando ni siquiera voy a estar segura de si lo que voy a estar leyendo e interpretando atiende a los debates que la gente que sí trabaja temas electorales está teniendo. Entonces yo me abstenía. Y mucha gente me comentaba, oye, ¿puedes explicar lo de la iniciativa en materia electoral? ¿Puedes explicar, pero un chorro? Creo que ha sido de los temas que me han pedido. Pero el decir, no, o sea, es que no soy la indicada. Miren, hasta a alguna persona le contesté, te recomiendo que sigas estas cuentas, que creo que van a sacar contenido de eso y creo que pueden ser más útiles. Entonces, de alguna manera, el seleccionarlo es también entender tu lugar. Y también ese ejercicio de autocrítica y autocontención. Y creo que al final eso también termina, pues, generando esa confianza en la gente, que la gente sabe que si vas a hablar de algo, pues no lo estás haciendo nada más por el like. Todas las personas que creamos contenido, obviamente buscamos que nuestro contenido tenga cierto alcance, o sea, creo que no está mal pensar o alegrarse que veas que tienes más followers, que cierta publicación tiene muchos likes, o sea, eso es normal, para eso hacemos contenido, pero no es la única razón, no es la única finalidad y tampoco se trata de tener likes por tener likes. Entonces, creo que ese equilibrio es importante, ¿no? Y cuando hago contenido de casos en específico, normalmente son casos que yo acompaño judicialmente o casos que conozco a las personas involucradas y que me pueden dar información que pueda contrastar, que pueda realmente como ver que hay ciertas bases como para que yo pueda salir en un video a hablar de un caso y decir esto pasó, esto, lo otro, que puedan también como contrastar, bueno, me estás diciendo esto, voy a revisar si es así, porque luego hay mucha gente que me dice, ¿puedes hablar de este caso? Pues no, es que no tengo la información. Cuando hago videos de casos, yo les llamo videos de denuncia, ¿no? De pasó esto en este lugar y eso. Normalmente es porque tuve acceso a información o pude informarme con las bases suficientes para decir lo que digo en el video, y lo que no digo en el video, pues no lo afirmo ni lo niego ni nada, ¿no? Y eso, y también cuidando mis palabras. Si se dan cuenta, yo rara vez, digo, trato en la medida de lo posible no hacer afirmaciones categóricas, ¿no? Normalmente siempre utilizo eso, normalmente, casi siempre, Claro. algunos, la mayoría, nunca digo todos, siempre, o sea, evito mucho ese tipo de afirmaciones categóricas. Muy bien. Oye, Carla, ¿y extrañas la trivialidad de las redes sociales? Es decir, ¿sientes que ahorita podrías regresar pasadas las elecciones o mañana decir, ¿saben qué? Ya solo voy a hablar de gatitos y de lo que desayuno. ¿Extrañas ese lugar de redes sociales? ¿O crees que pudieras balancear tu manejo de vida de redes sociales o de información, etcétera, en TikTok, Instagram y demás, en un lugar en donde tuvieras ya más posibilidades, o si tú quisieras imponer más posibilidades a tus propias redes sociales? Es decir, si quisieras editorializar ya hacia otra dirección, ¿sientes que incluso tus mismos lectores te lo reclamarían? Pues depende cuál cada red social, ¿no? Hay unas que se prestan más a eso. Evidentemente, conforme vas creciendo de seguidores y sobre todo vas enfocando tus redes a crear contenido, o sea, ya no tanto como una red de contacto con gente conocida o algo por el estilo, pues evidentemente lo que haces es que te vas conteniendo en cosas de tu vida personal, de tu vida privada. También vas teniendo cuidado con las cosas que dices, ¿no? Porque, o sea, yo sí creo que cada vez que tienes un follow más, o sea, no importa si tienes 10 seguidores, 100, 1000, 10,000, 100, 1,000,000, da igual. Cada vez que alguien te da follow es una responsabilidad más. Entonces, por ejemplo, no lo mismo que pues tú no te dediques a crear contenido y hagas una afirmación como de catarsis, etcétera, a que la hagas sabiendo que puede a lo mejor desinformar o que se puede, o todas las reacciones que pueden haber, ¿no? Y no es porque lo que digas sea importante, sino porque así funcionan las redes. Y en ese sentido sí extraño un poco, de repente, por ejemplo, bueno, en Twitter yo sí tengo una cuenta alterna, que obviamente no lo voy a dar a conocer, Sí, no, tranquila. donde soy nada más, o sea, donde soy nada más que comenta, dice tonterías, ¿no? Como cosas por el estilo, ¿no? O sea, y nadie se da cuenta que soy yo, salvo amistades cercanas.
pero en las otras no, y sí hay veces que sí extraño, de que "Ay, me gustaría subir esto", pero digo, no, esto es como muy de la vida privada o algo por el estilo, o incluso también puede sacar de onda a la gente que, oye, pues te sigo mucho, o sea, de repente sí subo cosas, ¿no? De que estoy en un lado o que estoy en otro, pero realmente como que evito mucho eso, ¿no? Tratar de tener ese balance. Listo. Ok. ¿Suadero, cochinita o cabrito? Espera un segundito. Perdón, disculpa, no escuché No la te pregunta. Sí, no te preocupes. ¿Suadero, cochinita o cabrito? Suadero, cochinita o cabrito, Sí. yo creo que diría suadero, pero actualmente estoy dejando el consumo de carne. Realmente Ah. no lo he logrado del todo. Luego, si me ven en un día comiendo una torta de algo, lo que sea, no me vayan a afonar ni nada. Estoy en ese proceso. Sí he dejado el cerdo, por ejemplo. Ujú. Actualmente, si consumo carne animal, normalmente es pescado y pollo, ¿no? Como en esta etapa estoy de reducir el consumo de carne. De repente termino comiendo carne. Me ha pasado que, por ejemplo, me invitan a un lugar y no lo sé cómo se llama. Resulta que me pasó una vez, ¿no? Que acompañé, fui a una comunidad que es donde llevo uno de los casos y una de las señoras me quería recibir en su casa. Entonces llegué a su casa y me sienta un plato con carne, ¿no? Y ella dije, bueno, pues lo voy a comer, o sea, como que no quería, Ujú. por educación, por pena, porque ya se había esforzado y todo eso, dije, bueno, pues, o sea, tampoco se va a caer el mundo por una vez más que lo coma por esta ocasión, ¿no? Entonces, puedo hacer esas excepciones, pero realmente sí estoy dejando el consumo. Lo que sí ya dejé Ya. por completo son embutidos, o sea, tipo salchichas, cosas por el estilo, y también, ¿cómo se llama? En cerdo. Ujú. Las otras carnes prácticamente ya no las como. Y ahorita estoy, pues eso, ¿no? Principalmente pescado, pollo. Lo que sí les puedo decir es que también creo que mucha de la carne, Ajá. realmente, a ver, por supuesto que cada carne tiene su sabor, pero siento que realmente también muchas veces es la forma de preparación de las Sí. carnes, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa con la cochinita pibil. Realmente pibil es la forma de preparación del platillo, ¿no? Porque se puede hacer pescado pibil, se puede hacer pollo pibil, se puede hacer otro tipo de alimentos. Ya. Sí. Oye, Carla, y bueno, Espera. hasta donde entiendo, tú naciste en Mérida, ¿cierto? Sí, yo nací y crecí en Mérida y actualmente pues vivo en Monterrey. Entonces, estás ahí en ese lugar en donde estás en pues la cocina del norte, pero vienes de una de las cocinas más ricas y más intensas y más barrocas del país. ¿En dónde ubicas tú tu paladar? ¿Allá al sureste mexicano o más bien más cercano al centro o más cercano al norte? No, yo creo que, o sea, a ver, todo tiene cosas buenísimas, ¿no? Incluso, por ejemplo, creo que hay mucha comida del noroeste que tiene como cosas muy, muy ricas, ¿no? Ujú. Que no son a veces tan conocidas. Por ejemplo, los tamales, he probado tamales, justo volviendo a las excepciones, hay veces que para probar cosas nuevas, digo, "Ay, bueno, voy a probar nada más como para conocer", y eso me pasó con los tamales de allá del norte de Nuevo León, y que son muy ricos. Pero yo me voy más, creo que obviamente por los sabores de Yucatán. En general, creo que las comidas más ricas para mí son la gastronomía yucateca, la gastronomía hindú, tailandesa y me falta una, y la japonesa, ¿no? Como en Ya. esos cuatro me ubico. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es el tema de cómo se hace la preparación y qué implica cada una de las gastronomías. Por ejemplo, la gastronomía yucateca, de hecho, la cochinita pibil es un buen ejemplo de esto. Porque mucha gente cree que la cochinita pibil es cochinita o carne de lo que sea, puede ser pescado, pollo, lo que sea, Sí. con adobo. Ujú. Que sí, pero eso no es lo que le da el sabor. Lo que le da el sabor es el contraste salado-dulce, porque Ah. se hace con naranja agria, Ujú. ¿no? Y cuando no tienes naranja agria, lo puedes hacer mezclando limón, o sea, acercarte a mezclar naranja con limón. Y ese tipo de sabores, ese contraste es muy de la cocina yucateca y eso lo encuentras en distintos platillos. Entonces, como sí creo que esos sabores también, el tema de crecer con comida yucateca, creo que sí te plantea ese tipo de sabores. Por ejemplo, hay una comida yucateca que se come mucho en Navidad, que es el sandwichón, Ujú. que hay distintos tipos de sandwichones en varios lugares, pero el de Yucatán tiene, por ejemplo, jamón con mermelada, con queso, con Ah, crema, muchos sabores. De hecho, no sé si vieron Friends, hay un capítulo en la serie sí. en la que Rachel arranca una hoja de una receta y se confunde Sí. y Ajá. mezcla como dos platillos y queda una cosa rara, ¿no? Ajá. Sí, Lo dulce y curioso, salado. lo curioso
es que ese capítulo en Yucatán no sonaba raro porque estaba describiendo el sanguchón. O sea, todo lo que dice, no, es que tiene mermelada, tiene carne, tiene no sé qué, eso es el sanguchón, Y todos pero en ese es el paladar. Y todos en Sí, Yucatán así como, entonces, eso suena delicioso. sí, no, es que no sonaba raro, estaba describiendo un sanguchón. Entonces, ese tipo de sabores, pues claro que te Ajá. forman. Entonces, sí me voy mucho por ahí. Creo que también por eso me gusta mucho la hindú, que también mezcla como Ujú, claro, sí. algunos sabores por ahí. Sí. Ya. Metiéndonos ya a el tenebroso terreno electoral, Carla. Este proceso en particular se ha caracterizado por una continua violación a las leyes electorales. Y uno de los principales señalados, pues, es el presidente, que además tiene una de las audiencias y de las plataformas más importantes del país, ¿no? En ese contexto, ¿tú cómo explicas las leyes, el funcionamiento de las leyes ante una ciudadanía que ha construido su formación política en redes sociales y con base en simpatías y afectos, ¿no? O sea, ¿cómo enfrentas tú explicar las leyes y cómo compites con la mañanera? Claro, pues a ver, mira, en términos generales también aclaro eso, ¿no? Lo que había dicho, no soy experta en derecho electoral, pero algo que sí me llamara mucho la atención es, o sea, algo que sí sé que se ha discutido mucho y que sí me parece como bastante notorio, incluso a un nivel constitucional, o sea, de lo que sí puedo hablar, es esta paradoja del derecho electoral, que obviamente por el contexto que ha vivido México pues de fraudes electorales, de una dictadura partidista que tuvimos, la incipiente democracia, bla, 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 pues se han buscado tener muchos controles, muchos parámetros para garantizar que las elecciones sean limpias. Le hemos puesto mucho esfuerzo en eso. Por ejemplo, una de las cabezas, digamos, del Poder Judicial es la Suprema Corte y por otro lado el Tribunal Electoral, que eso no todos los países tienen un tribunal electoral. Ajá. El hecho de que tengamos un organismo autónomo como el INE, pues también es algo muy mexicano. No estoy diciendo que en otros países no hay cosas similares, pero sí habla de esa historia en la cual la actividad político-social de la sociedad civil se ha centrado mucho en fortalecer las elecciones, con todo lo positivo y negativo que se trae. Pero algo paradójico es que eso ha llevado quizá también a reglas que no sé hasta qué punto puedan ser cumplidas e incluso si deberían ser cumplidas. Y con esto no estoy fomentando o normalizando que las autoridades se salten por el arco del triunfo las leyes. Ujú. Creo que las autoridades pues muestran su hipocresía cuando no cumplen con las mismas leyes que supuestamente están defendiendo, pero lo que sí creo que es un debate interesante es qué tanto podemos sobrecontrolar la discusión política. Y no hablo del presidente, sino hablo de, por ejemplo, el INE tiene facultades incluso para intervenir en ciertos casos en declaraciones de particulares, por ejemplo. O, por ejemplo, la famosa veda electoral, ese famoso silencio electoral, ¿no? De que Sí. días antes de las elecciones, un día antes, no se puede hablar absolutamente nada en medios de comunicación, hacer ningún llamado al voto. ¿Y qué tanto realmente se puede hacer eso en una sociedad que está a punto de emitir un voto? ¿No? Incluso el tema de los creadores de contenido, todo esto que pasó con lo del Partido Verde, que sí, los influencers que pues claramente hacían promoción, pero la pregunta es, en esos casos me parece que era obvio por el patrón, por lo conocido, porque tampoco era como era bastante evidente que pues estos pronunciamientos que en varios años, varias elecciones se han hecho de ciertos influencers, pues evidentemente era contenido pagado. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un día antes de las elecciones, ustedes, yo, cualquier otra persona que cree contenido en redes, legítimamente, de manera sincera, haga algún pronunciamiento, ¿no? O sea, las líneas se van diluyendo más porque cómo saber si está pagado o no. Y en otros países no existe eso, el silencio electoral, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, cada país es un contexto diferente, pero lo que quiero decir es, creo que sí es interesante también discutir qué entendemos porque un proceso, digamos, político, como es un proceso electoral, se lleve de manera, digamos, ordenada, ¿no? Sobre todo cuando tiene que haber un contraste de ideas. Entonces, creo que sí eso es problemático y llama la atención cómo en todas las elecciones se viola la ley electoral porque pues es sumamente amplia y abarca todo. Yo siempre pongo el ejemplo de que a nivel constitucional está planteado los horarios en los que se puede difundir en épocas electorales la publicidad oficial en radio y televisión y habla que es de 6 de la mañana a 12 de la noche. O sea, me parece absurdo que todo tenga que estar como hipercontrolado cuando
no lo sé, no, pero insisto, no soy experta en electoral, pero sí me parece que ahí hay una discusión de qué es lo que debería realmente preocuparnos, ¿no? Realmente que hay una fiscalización, una especie de escrutinio público sobre ciertas afirmaciones o controles frente a otros. Pero por supuesto, el hecho de utilizar un espacio público como autoridad para difundir a favor o en contra, pues por supuesto que es lamentable, pero al mismo tiempo, digamos que es obvio cuando son casos extremos, que abiertamente se hace ese llamado a votar o ese favoritismo hacia un candidato u otro. Pero por otro lado, los presidentes, por ejemplo, son miembros de un partido, Claro. o sea, son actores políticos, de hecho no tienen principio de neutralidad, no es como los jueces. O sea, no parte de un hecho de que tenga que presentarse como un ser apolítico. Por supuesto que sus decisiones no pueden ser con un carácter partidista, ¿no? Pero al final del día es alguien que tiene el poder y que está llevando un proyecto político de un partido. Entonces también como que esas cosas creo que también nos invitan a cuestionar la democracia en sí misma. Ok. Oye, Carla, y bajo este cuestionamiento de la democracia, ¿cómo entiendes la mañanera? ¿Lo entiendes como un ejercicio de comunicación nutrimentoso desde el Ejecutivo? ¿Lo entiendes como lo piensan también en Palacio Nacional, como un ejercicio de tener abierta la posibilidad de responder a los así llamados medios de la oposición? ¿Lo entiendes como un ejercicio bonito de comunicación incluso? Como algo novedoso. ¿Cómo lo entiendes tú? Porque incluso pensándolo en dinámica tiktokera, pues Andrés Manuel López Obrador anunció con bombo y platillo su llegada a TikTok, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde todo esto que eres tú, tus estudios, tu persona, tus especialidades, pero también tu ciudadanía y demás, ¿cómo entiendes tú la mañanera? ¿Cómo la vives? Pues, a ver, yo la verdad es que casi no, hace mucho que no veo una mañanera, de repente veo fragmentos cuando hay un tema que me interesa y no veo toda la mañanera, veo como, sí busco el video, pero veo cuando empieza a abordar el tema que me interesa y cuando termina y se pasa a otra cosa. ¿Cómo entenderla? Es que depende mucho. O sea, por un lado, o sea, no me parece que es ni un ejercicio de transparencia per se, o sea, por sí mismo. Tampoco me parece que es esta obstaculización de medios o algún tipo de homogenización o de control o monopolio de la comunicación. O sea, a ver, yo creo que en ciertos casos, en ciertos temas, la mañanera funciona como una rueda de prensa verdaderamente. O sea, hay un tema de coyuntura y que de hecho incluso lo que genera es que la gente dice el día siguiente, o sea, incluso en redes sociales, ¿no? Pasa algo y es a ver qué va a decir mañana en la mañanera. O sea, en muchos casos creo que funciona como rueda de prensa cuando hay temas ineludibles, cuando se explican cosas. En otros casos me parece que pues hasta hay cosas de relleno, evidentemente, o sea, todas estas acusaciones de que aparece un programa de televisión, lo puedo entender porque hay cosas que sí de relleno, que sí pone música el presidente, que se pone otras cosas, ¿no? Me parece preocupante también el cómo se maneja el tema de esto del quién es quién y el desmentir. Yo no veo mal que el presidente responda. De hecho, creo que mal que el presidente no responda y que no atienda a acusaciones que se hacen o críticas, sean fundadas, infundadas o lo que fuera. Lo que me preocupa a veces es el tono de la host y la lógica con la que se hace, ¿no? Esta respuesta que a veces más que respuesta pareciera ser un contraataque, que creo que no debiera ser así. No siempre, no estoy diciendo que haya sido siempre así, pero sí han habido momentos que pareciera que más que responder el tema, se centra en cuestionar a la persona. O sea, yo creo que el tema de cuestionar a los medios de comunicación es súper válido, pero lo tenemos que hacer las personas. O sea, yo creo que un personaje con mucho micrófono en medios de comunicación dice algo del presidente del gobierno, el presidente tiene que responder al tema, es verdad, no es verdad, ese dato que dices es verdad, no es verdad, acá tengo otros datos, lo que dijiste está tergiversado o no, te lo explico, lo que sea. Y sobre eso, las críticas al periodista y su trabajo lo hacemos las personas. No siento que el presidente ni su equipo en la mañana tenga que ser para eso, y sí puede ser preocupante eso, sobre todo en el contexto de hostigamiento que hay a periodistas, no porque López Obrador vaya a hacer algo. O sea, yo
le compro y le creo que él no manda a atacar a ningún periodista ni nada, pero el problema es que justamente gran parte de las agresiones a periodistas en el país son de periodistas locales. Entonces, si el presidente con esa facilidad y su equipo responden con ese tono digamos, como más de cuestionar a la persona y no al tema, de alguna manera, pues es como alentar o normalizar que personajes locales hagan eso con periodistas locales y que les pongan en situación de mayor riesgo. Pero yo creo que ni fu ni fa, o sea, yo creo que depende, hay de mañaneras a mañaneras, o sea, insisto, hay mañaneras que yo me acuerdo que de las que llegué a ver completas, que pues son rueda de prensa, o sea, varios temas y todo, pero es explicar una cosa, la otra, y creo que eso es positivo. Hay cosas, insisto, que me parecen que no son, y evidentemente, claro, lo que eso genera es una tensión mediática muy fuerte en la mañanera, porque evidentemente todos los medios están viendo a ver qué va a decir y sacan notas, ¿no? O sea, que muchos medios dicen es que es una forma de monopolizar el debate. Yo creo que hay un poco de esa estrategia, por así decirlo, bueno, pues yo también voy a tener cierto control, o no control, digamos, porque no es como que les obliga a nada, pero sí cierta posibilidad de ir dirigiendo el debate con esto. Pero también es un hecho que los medios le dan toda la atención a la mañanera y también cuando no saben qué poner en notas, rascan de la mañanera para que pongan. Entonces también creo que las dos partes es verdad. O sea, también hay que reconocer que el presidente también lo hace como una estrategia para justamente saber qué se va a decir y cómo dirigir, digamos, la discusión pública y también los medios, o sea, le dan cuerda a eso. O sea, no creo que sea solo el presidente. Entonces, yo creo que es más complejo que eso. O sea, no diría ni una cosa ni la otra de manera tajante. Ok. A ver, cuéntanos, ¿cómo le explicarías la gentrificación a los aliens? Sin pelo. Sin pelo. ¿Cómo le explicaría la gentrificación a los aliens? Yo lo que les diría es que es la gentrificación sería el equivalente a llegar a un planeta con más tecnología que la gente que vive originalmente en ese planeta y con base en eso poder ir pacíficamente, pues mudándose a este nuevo planeta con la tecnología, pudiendo sacarle más provecho a los recursos y a todo lo que les rodea y posteriormente ir expulsando con o sin intención a la gente que originalmente vivía en el planeta, ¿no? Es decir, entendiendo la tecnología porque sería la forma de explicar todo lo que es el poder económico, ¿no? O sea, al final del día la gentrificación es que llegan actores con mayor poder económico a barrios donde hay personas con menor poder económico y que esa desigualdad, ¿no? Termina generando procesos en los cuales se van desplazando paulatinamente las personas originarias por las personas de mayor poder adquisitivo. Y pues yo creo que eso sería como una gentrificación interestelar, o sea, de llegar a un planeta con cierta tecnología. No es una invasión, no es un ataque. Pareciera, porque incluso en los procesos de gentrificación pasa, que pareciera que es hasta como llegar a integrarse, a formar parte de la comunidad, pero empezar a generar o participar, sabiéndolo o no, con o sin intención, en esos procesos. Okay. Y hablando de los aliens sin pelo y los aliens con pelo, o sea, para entenderlo en esta dinámica de la gentrificación intergaláctica, o sea, si los aliens sin pelo se mudaran al planeta de los aliens con pelo, ahí podríamos, o sea, como entender justo el fenómeno de la gentrificación, si no fuera una invasión bélica, digamos, podríamos entender el fenómeno de la gentrificación desde este otro ejercicio que hacías muy bonito de la otredad de los aliens con pelo y los aliens sin pelo, ¿no? O sea, si los aliens que nosotros entendemos sin pelo se vinieran a integrar aquí a la colonia Narvarte o a la Ciudad de México y con su tecnología fueran más o menos invitándonos a pues llegar a la Ciudad de México y dijeran, pues nosotros sí tenemos la solución para el agua, nosotros sí tenemos la solución para el metro, pues los invitamos a que nos vayan cediendo estos espacios para que nosotros les vayamos resolviendo el asunto. Incluso la lejanía entre los con pelo y los sin pelo se volvería poco a poco hasta violenta, Sí, pero entonces, ¿sabes qué? Creo que reformularía mi respuesta. O sea, la gentrificación sería en el planeta de los aliens con pelo. Los aliens con pelo que tienen más tecnología empiezan a acaparar ciertos espacios frente al resto de los aliens con pelo.
de tal manera que van desplazando a aquellos que tienen más tecnología que otros. Ajá. Y en la posibilidad de acceder a tecnología se vuelve también la posibilidad de acceder al espacio en el planeta. Y viendo este desarrollo de la tecnología, los aliens con pelo empiezan a ver que hay aliens sin pelo que están buscando nuevos planetas y empiezan a buscar que lleguen los aliens sin pelo. Van llegando estos aliens sin pelo que traen más tecnología, pero al llegar con más tecnología terminan cediéndole tecnología a los aliens con pelo que ya tenían un poder, digamos, por el uso de la tecnología, y eso acrecenta o incrementa la capacidad de ir desplazando paulatinamente a los aliens sin pelo que no tenían tecnología. Lo digo porque también a lo mejor la analogía como que hacía creer o alguien lo pudiera entender que estamos hablando de países. Pero sí hay que aclarar, la gentrificación no es en sí que llegue gente de otros países. No. La gentrificación es un proceso que se da por desigualdad, Sí. que puede ser por nacionales y por extranjeros. Justamente lo que está pasando en Ciudad de México, por ejemplo, realmente son procesos que iniciaron con nacionales a nacionales Sí. y que posteriormente pues ya llegaron pues cada vez más los famosos nómadas digitales, que también ese concepto hay que replantearlo. Pero sí, básicamente sería eso. Ahí está. Muchas gracias. Sí. Y hablando de entender la gentrificación, tú como persona que te has dedicado particularmente a temas de vivienda y de derecho a la vivienda, más allá de las palabrerías de campaña, ¿qué debería preocuparnos o entusiasmarnos de un candidato o candidata que aborde estos temas? ¿Y qué pasa si ninguno lo toca? Bueno, a ver, por mis posturas políticas, o sea, yo no me entusiasmo con campañas políticas, o sea, realmente mi postura es, creo que estos procesos electorales son inevitables, en el sentido se van a dar y va a haber cambio de gobierno, pueden ser relevantes también para el tema del debate público, para recordarnos cuál sería nuestra postura frente a ciertos temas, y por supuesto que el resultado tampoco es indiferente, o sea, creo que por más que independientemente de si se cree o no en los procesos electorales, el resultado importa, ¿no? Porque aunque se diga todos son iguales, la realidad es que no todos son iguales de la misma manera, por así decirlo, ¿no? O sea, evidentemente creo que incluso la situación de Argentina nos demuestra eso, ¿no? O Bolsonaro cuando ganó en Brasil, ¿no? Incluso alguien que tenga una postura de todos son iguales, sí, pero no todos son iguales de la misma manera y sí puede generar situaciones muy diversas y adversas de lo que pueda pasar a futuro. Ahora, lo que sí creo es que estos procesos electorales podrían ser o debieran ser momentos también para esa politización en temas y justo hablar de ese tipo de temas. Justo por eso me parece importante también impulsar y exigir que las personas que buscan una candidatura, sea a nivel municipal, a nivel Congreso local, a nivel Congreso de la Unión, a nivel presidencia, y a nivel gobernatura, por supuesto, los estados que van a tener elecciones de gobierno, pues se posicionen sobre el tema de la vivienda y la ciudad, porque es un tema cada vez más inevitable. Incluso a veces mucha gente dice, no, pero está el tema del agua. Es que no es una cosa la otra. Hablar de vivienda y ciudad es hablar del tema del agua, ¿no? O sea, porque al final del día, cuando vemos quiénes son las personas más vulnerables en el acceso al agua durante estas crisis hídricas, pues también tienen que ver con el acceso a la vivienda, ¿no? Y el grado de rezago habitacional que puede tener una persona o no, si está en un asentamiento precario o no. Y que también eso nos habla de cómo se construye ciudad, de cómo se planifica la ciudad, cómo entendemos la ciudad. Entonces, a mí sí me parecen súper relevantes, porque también en estos procesos creo que hay que recordar que también podemos exigir que estos debates que se dan no sean sobre lo que se les antoja a las candidaturas, sino de lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Claro. Ahí está, Carla. Hemos llegado a la última pregunta, Carla. Nos encantaría mantener esta conversación más o menos el resto de nuestra vida, pero no podemos hacerte eso. Entonces, primero que nada, te agradecemos de todo corazón, de verdad, que hayas decidido participar sobre nosotros, participar con nosotros. La verdad es que jamás pensé que una conversación alrededor de por qué los aliens No tienen pelo. no tienen pelo en la iconografía cultural humana nos llevara a tantas reflexiones. Eso es tu culpa, no es nuestra culpa, la verdad. Entonces, no sé si tú, mi querida Carla, viste The Newsroom, una serie de HBO. No, no lo he visto. Ahí está.
pues solamente la hemos visto nosotros tres Sí, aparentemente. Es una serie que es muy famosa por muchas cosas. Una de ellas es por los primeros 10 minutos de la misma serie, que es un panel de periodistas en donde al personaje principal le preguntan por qué es Estados Unidos el país más grande del mundo. Jugándole un poquito a The Newsroom y asumiendo que estamos en esta coyuntura electoral muy particular, ¿nos podrías decir, Carla Escoffier, por qué México es el mejor país del mundo? Bueno, creo que ya, no conozco la serie, pero creo que sí he visto el clip de Ajá, Sí, sí. de esa escena, porque se difundió muchísimo. justo sí. Y en general no soy de ver series, me cuesta mucho comprometerme a una serie. A veces prefiero ver películas y en general casi no veo, veo más YouTube que series o películas, ¿no? Ya. Pero a ver, contestando, a ver, y que, sin que suene a que estoy tratando de plagiar la respuesta que justamente se da en esa escena. A ver, yo no creo que México es el mejor país del mundo, ni el peor, ni nada. Yo en general cuestiono la figura de los países. O sea, creo que los países son territorios mediados por el Estado, que generan incluso identidades que se conforman en parte por las identidades orgánicas que se dan en regiones, ¿no? Y por procesos históricos, y en parte por identidades estatales, o sea, producidas por el Estado. De hecho, para mí, o sea, mi esquema, digamos, no le quiero llamar utopía, porque decir utopía sería pensar que es algo inalcanzable. Para mí, mi postura política realmente es que los países como tal no deberían de existir. No me parece que sea funcional una organización de arriba hacia abajo. O sea, creo que tiene que ser de abajo hacia arriba. Y en todo caso, si los países van a existir, me parece que no deberían ser tan grandes. ¿Esto quiere decir que odio a México? No, o sea, no se trata de eso. México existe como Estado, existe como país, formo parte de él y por lo tanto el territorio y las defensas y la capacidad de organizarse, de generar vínculos, empatía, en buscando una mejor calidad de vida para las personas, es en el marco de este lenguaje, digamos, territorial llamado México, ¿no? Y creo que sí, el territorio de México tiene obviamente cosas que identifico como parte de mi identidad, tanto lo hablábamos, ¿no? Gastronómicas, de naturales, de cultura, etcétera. Y creo que tiene cosas muy ricas, pero realmente tampoco creo que sean especiales frente a lo que hay, por ejemplo, en Colombia, o en Costa Rica, o en Brasil, o en Nigeria, o en Sudáfrica, o en India, o en Japón. O sea, lo que quiero decir es toda la vida humana es rica. O sea, me parece que donde hay seres humanos, donde hay colectividad, surgen cosas hermosas. Y siento que donde hay esa colectividad, donde hay en esas personas en un territorio, convierten ese territorio en algo que merece ser defendido, que merece ser protegido. Y en ese sentido, pues yo no creo que México sea el mejor país del mundo, yo no creo que ningún país sea el mejor o el peor del mundo. Podemos hablar, claro, de funcionalidad de estados, otro tipo de cosas. Lo que sí creo es que no necesitamos ser el mejor país del mundo para defenderlo, para creer que es algo defendible. O sea, yo creo que la vida, la capacidad de vivir en ciudades, de vivir en comunidad, de vivir como población, es igual de defendible en Argentina, en Perú y en México. Y no, eso no lo hace menos, como que a veces que creemos que el hecho de que seamos el mejor país del mundo es la razón para defenderlo y creer que podemos vivir de otra forma, y para mí no es. Esa creo que la razón por la que podemos soñar, creer y defender que hay otra forma en la que podamos vivir, convivir, donde que sea más justa, más equitativa, donde las personas podamos tener una mejor calidad de vida, se basa en el hecho de que hay personas, de que hay un territorio, ¿no? De que hay esa potencialidad que hay en otros lados. Y por supuesto haría y pensaría lo mismo, bueno, es un poquito complicado decirlo en contrafáctico, si yo hubiese nacido, por ejemplo, en Egipto, porque no podría decir que es más defendible México que Egipto. En los dos hay esa posibilidad, hay esa potencialidad, y al final del día creo que por supuesto nos movemos en esos códigos, por supuesto que hay un vínculo. O sea, justamente a mí me gusta mucho hacer este análisis de vivienda y ciudad a lo largo del país. O sea, qué está pasando en Tijuana, qué está pasando en Oaxaca, qué está pasando en Veracruz, qué está pasando en Aguascalientes, en Colima, pero al mismo tiempo sí, hay factores comunes, hay cosas que pueden ser como entendibles, reconocibles, por supuesto, de Tijuana a Chetumal, pero también hay cosas que hacen que cada lugar sea un mundo, un universo
totalmente separado, como muy diferente, como si pudieras hacer otro país. Y también a veces me cuestiono, de repente, por ejemplo, yo cuando hice la maestría en Colombia, habían muchas cosas en Colombia que eran muy similares a México, ¿no? Y puedes decir, bueno, es porque es Latinoamérica al final, pero también yo me pongo a pensar esas similitudes que a veces encontramos, ¿qué tanto responden a la existencia de un país como tal o responden a la existencia de experiencias compartidas a lo largo, digamos, de un continente o de la misma vivencia humana? Y lejos yo personalmente creo que hay más motivos para defender lo que es común y no lo que es único y personal. Entonces, el decir esto lo defiendo porque es mío, porque es mi país, porque es el mejor, de alguna manera te acota esa capacidad de defensa cuando piensas, no, es que esto es valioso, porque es igual de valioso que todo lo demás y todo debería de ser defendido. Oh my God, Carla Escoffier. Habla muy bien de la humanidad que tengas tantos seguidores en redes sociales. Sí. La verdad. Yo sé que escuchándote no quieres ser presidenta, pero si en algún momento lo consideras, quiero que sepas que yo votaría por ti. Muchas gracias. Puedes votar para algún concurso de creadores de contenido o algo, pero Claro, eso no creo perfecto. que... Para lo que te postules, votamos Sí. por ti, Carla. Estamos O si contigo. necesitas un riñón, te lo encontramos. Te encontramos un riñón. Muchas gracias. Carla, pues te agradecemos de todo corazón y con esto justamente le agradecemos a toda la gente que se quedó con nosotros hasta este momento de Honores a la Bandera. Este es un excelente momento para ustedes para suscribirse, para dejar comentarios, para dejar aplausos y tal vez más aplausos a esta hermosísima entrevista. Y también le mandamos un saludo a todos nuestros Patreons, patreon.com/todo menos miedo. Recuerden que ese es el brazo que mantiene bombeando este ejercicio de editorialización de la opinión. Y pues le agradecemos a todo nuestro equipo de producción, a Hermoso, al maestro Fray Fernando, a Vikingo, a Alex, a toda la gente que nos ayuda a producir este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos. Otra vez, gracias a ti, Carla. Muchas gracias, Carla, Carla. Lo agradecemos de todo Muchas gracias a corazón. ustedes. ¿Dónde pueden seguirte? Se los agradezco mucho, me divertí mucho. Ah, Ay, qué bueno. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden seguirte? Sí, estoy en todas mis redes, en Instagram, YouTube, Twitter y TikTok como @Carla Escoffier, así como es mi nombre, Carla, ESCOFFFIE. Y pues eso, en todas esas redes me pueden encontrar. Te lo agradecemos de todo corazón, mi querida Carla, y le Muchas agradecemos gracias. a todo el mundo que estuvo con nosotros y pues manténganse en la noticia. Nos vemos en la próxima entrega de Honores a la Bandera. Adrián Borlango, Nuria Escobar, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Rodrigo Morales, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Yair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Jorge Mendoza, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Sebastián Morales, Margarita Moreno, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Daba para Más, Manuel Gilantón, Cecilia Pérez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Edrep, Juana, Mariana Gómez, Marcovian, Aleida Savi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Sayayín, Isabel Pedro, Juan José Sánchez. Bandera de México. Bandera de México, Legado de nuestros héroes. legado de nuestros héroes, Símbolo de la unidad. símbolo de la unidad De nuestros padres y nuestros hermanos. de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos Te prometemos ser siempre fieles. ser siempre fieles A los principios de libertad y de justicia. a los principios de libertad y de justicia A la que hacen de nuestra patria que hacen de nuestra patria la nación independiente. la nación independiente, Humana y generosa. humana y generosa,
a la que entregamos nuestra existencia. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast.